Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 20, protección internacional de menores. Como introducción diremos que la familia y los poderes públicos son los dos pilares en los que se asienta el sistema protector español de menores. Tenemos que esto viene consagrado tanto en la Constitución como en normas como en la Ley Orgánica 196 de protección del menor. En el ámbito internacional tenemos la Declaración de Derechos del Niño del 56, la Convención de Derechos del Niño del 89, la Convención de La Haya del 96, etc. y la del 80. También es imprescindible el Reglamento 2201/2003. La protección de los menores, régimen general. Tenemos la Convención de La Haya de 1996 de protección de menores y el Reglamento 2201/2003, muy importante. Porque va sobre la protección global de los menores. En ambos textos se excluyen de su ámbito de aplicación las medidas referidas a supuestos de derecho de la persona, como establecimiento e impugnación de filiación, decisión sobre adopción, nombre, apellidos, emancipación, obligaciones alimenticias, trusts y sucesiones. Y las medidas de carácter público, como en materia de educación, salud, seguridad social, medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por niños, entre otras. Aspectos procesales. Competencia judicial internacional. El criterio principal de competencia tanto en el instrumento europeo, o sea, el reglamento 2201/2003, como en la norma convencional, convenio de La Haya del 96, es el lugar de residencia del menor. ¿Vale? Criterio principal, residencia habitual del menor. En el caso español, por ejemplo, pueden darse varias situaciones. Que la residencia habitual del menor esté en un Estado miembro, a su vez parte del Convenio de La Haya del 96. Primará el reglamento. Las autoridades, en este caso españolas, tendrán que fundamentar su competencia a través de las normas de este instrumento y conforme al mismo serán competentes. Que la residencia del menor esté en un tercer estado parte del Convenio de La Haya que no es miembro de la Unión Europea, por ejemplo Marruecos. Las autoridades españolas, ante las que se insta la adopción de estas medidas, aplicarán el Convenio de La Haya. Y luego que la residencia del menor esté en un tercer estado que no está vinculado con el Convenio de La Haya. Las autoridades españolas emplearán el Reglamento 2201/2003 y podrán atribuirse competencias si, por ejemplo, se cumplen algunos requisitos que viene en el artículo 12. Es decir, la residencia habitual del menor está en un Estado miembro, que también es parte del Convenio de La Haya, siempre prima el reglamento, aunque esté el convenio, prima el reglamento. Que es en un tercer estado, de un estado que es parte del Convenio de La Haya, se aplica el Convenio de La Haya. Que el menor está en un tercer estado que no es parte del Convenio de La Haya, se aplica el reglamento. Es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales determinar la residencia habitual del menor teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias de hecho particulares en cada caso. Tanto el Reglamento 2201 como el Convenio de La Haya del 96 establecen excepciones que permiten a las autoridades de un Estado diferente del lugar de residencia habitual del menor fundamentar su competencia. Esto sucede en los supuestos en los que está tramitando un proceso de separación o de divorcio ante autoridades distintas a las de la residencia habitual del menor. Tenemos foro de conexidad. También se contempla un supuesto especial en el Reglamento 2201/2003 que permite a las autoridades de un Estado de la Unión Europea adoptar medidas de protección sobre menores cuya residencia habitual se encuentra en un tercer Estado no parte del Convenio de La Haya cuando el menor está vinculado con ese Estado de la Unión Europea o cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor. Tenemos unos criterios materiales como el interés del menor, permiten que una autoridad en principio competente decline su competencia a favor de otra autoridad o, en sentido contrario, que una autoridad solicite a otra el conocimiento de un asunto. Reconocimiento de decisiones. Tenemos primero aplicación del Reglamento 2201/2003. Se producirá si se trata de otorgar efectos en el territorio de un Estado miembro de una decisión dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.
Segundo, la aplicación del Convenio de La Haya a efectos de reconocimiento requiere que la decisión provenga de un órgano jurisdiccional de un tercer Estado que sea parte contratante de dicho convenio. Y tercero, tanto el Reglamento 2201-2003 como el Convenio de La Haya parten en su articulado del reconocimiento de pleno derecho de las decisiones. Cuarto, en cuanto a los requisitos para que las decisiones surtan efectos, ninguno de los dos instrumentos se permite el control del fondo de la decisión, cuyo reconocimiento se pretende. En relación con los motivos que pueden ser alegados para denegar el conocimiento, tenemos condiciones que pueden alegarse para denegar el reconocimiento y que no coinciden en ambos textos, y condiciones que pueden alegarse para denegar el reconocimiento y que sí coinciden en ambos textos, como es el orden público, el interés del menor, la vulneración de derechos de defensa del menor, etc. Cooperación entre autoridades. El sistema de cooperación entre autoridades solo puede emplearse entre Estados parte del Convenio de La Haya o Estados miembros de la Unión Europea, respectivamente. En lo que hace a la figura de autoridad central en España, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia es quien ha sido designada para ambos textos. Ley aplicable. Cuando las autoridades españolas tienen competencia para adoptar medidas de protección, bien vía Reglamento 2201-2003 o bien Convenio de La Haya del 96 de protección de menores, la determinación del derecho aplicable se hará a través de las previsiones que al respecto hace el instrumento convencional, porque el Reglamento 2201-2003 no regula la determinación de la ley aplicable. La solución convencional, con el objetivo de evitar complicaciones de la aplicación de un derecho extranjero, se inclina por alcanzar la unión forum ius, y para ello la autoridad que se declare competente para conocer aplicará su propia ley. Las autoridades competentes pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación mantenga un vínculo estrecho, pero no es obligatorio. Para la atribución, ejercicio y extinción de la responsabilidad parental se establece una norma de conflicto. La responsabilidad parental queda sometida a la ley de residencia habitual del menor. La remisión que el convenio hace al derecho material extranjero evita la posibilidad de que se produzca un reenvío. La protección de derechos de custodia y de visita. La sustracción internacional de menores es un fenómeno que tiene lugar cuando un menor sobre el que los progenitores comparten un derecho de custodia es trasladado por uno de ellos a un segundo estado, impidiendo al otro progenitor el ejercicio de su derecho. Desplazamiento del menor, o bien cuando un progenitor al que tras un procedimiento le ha sido conferido el derecho de visita no devuelve al menor al lugar de residencia habitual una vez transcurrido el periodo establecido. Es decir, bien sea porque yo tengo un hijo, mi pareja, tengo un hijo con mi pareja y vive pues en otro, mi pareja vive en otro país, por ejemplo en Italia. El menor va de vacaciones y él no devuelve al menor en el plazo establecido, por ejemplo en un mes. Es el Reglamento 2201-2003 el que permite la aplicación de la solución contenida en la norma convencional al remitir los mecanismos de restitución incorporados en el Convenio de La Haya de 1980. Desplazamiento o retención de menores entre Estados miembros de la Unión Europea. Solicitud y decisión de restitución de menores desplazados o retenidos de forma ilícita. En el ámbito de aplicación material, el reglamento define el traslado ilícito transcribiendo la definición que venía en el Convenio de La Haya del 80. El ámbito de aplicación espacial son los supuestos en los que el menor con residencia habitual en un Estado miembro está trasladado de este Estado al territorio de otro Estado miembro, o sea, entre los Estados miembros de la Unión Europea. Ámbito de aplicación personal, pues es aplicable a los menores de 16 años. Vale, estamos hablando de un desplazamiento, una retención de un menor entre Estados miembros de la Unión Europea. Entonces se aplica el Reglamento 2201-2003, ¿vale? Que quede bien claro. Mecanismo de restitución. A través del Convenio de La Haya de 1980 se tramitará la petición de restitución del menor mediante un mecanismo de resolución basado en la cooperación de autoridades. Se prevé la designación de cada Estado parte de una autoridad central. Este convenio, el de 1980, tiene como objetivo la inmediata restitución del menor al estado de su residencia habitual.
ya sea de forma voluntaria o por decisión judicial o administrativa. La autoridad competente del Estado al que el menor ha sido trasladado o donde es retenido puede denegar el retorno sin que concurre en alguna de las excepciones que vienen que están establecidas. El convenio incluye una particular cláusula de orden público de escasa aplicación judicial. Excepciones al retorno, modificaciones del convenio por la acción del reglamento. El reglamento determina que la restitución no podrá ser denegada si las medidas necesarias han sido adoptadas para la protección del menor una vez que retorne al estado de donde fue desplazado. Si a pesar de ello se aplica la excepción de retorno, todavía el órgano judicial del estado de residencia habitual puede intervenir. Decisión de no restitución y mantenimiento de la competencia del juez de la residencia habitual del menor antes del traslado. Conforme al reglamento 2201-2003, el progenitor que ve denegada la restitución del menor puede presentar ante las autoridades de la residencia habitual del menor anterior al traslado o retención una nueva demanda sobre el fondo del asunto, derecho de custodia y de visita. Obtenida esta, si la resolución dictada por las citadas autoridades requiera para ser efectiva la devolución del menor, la orden de no retorno o permanencia en el estado al que fue trasladado ilícitamente quedará sin efecto. Porque obviamente si ahora no me lo devuelven pero tengo derecho de custodia y de visita, la anterior orden de no retorno pues ya no es válida. La fuerza ejecutiva de la decisión sobre el fondo del asunto se proyecta sobre la restitución del menor y para ello el órgano judicial del estado de la residencia habitual extenderá el correspondiente certificado. Que por cierto, este certificado viene en el anexo séptimo del reglamento 2201-2003, que se legitima la extensión de los efectos de una decisión nacional en los demás estados miembros, al margen del exequatur. En definitiva, la última palabra en los supuestos de sustracción y retención ilícita de menores entre los Estados miembros de la Unión Europea la tienen las autoridades de la residencia habitual del menor antes del desplazamiento. Desplazamiento o retención de menores de un Estado miembro de la Unión Europea a un tercer Estado o viceversa, o sea, de un tercer Estado a la Unión Europea. Para estos supuestos no se puede aplicar el reglamento 2201-2003, solo se aplica entre Estados miembros de la Unión Europea. La solicitud de devolución se producirá activando los mecanismos de cooperación. Si la decisión es de no retorno, la autoridad del lugar de residencia del menor no puede hacer más allá. En el supuesto de que el traslado o la retención del menor se produzca en un país en el que el convenio de la Haya del 80 no es aplicable, la dificultad de que el menor sea retornado a un estado de su residencia habitual es mucho mayor. Ejemplo, solicitando el reconocimiento de decisiones judiciales sobre derechos de guarda y custodia e incluso intentando la intervención de autoridades diplomáticas o consulares. Es mucho más difícil si son entre estados en los que no hay ningún convenio firmado. Proceso interno de retorno de aplicación de los textos internacionales. Cuando un menor es desplazado o retenido desde otro estado de la Unión Europea o desde un tercer estado parte del Convenio de la Haya, a España resulta aplicable la LEC en las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. Resulta también de interés la circular 6/2015 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. La concentración de la competencia entre los juzgados de primera instancia de la capital de provincia de Ceuta y Melilla, con competencia en derecho de familia, en cuya circunscripción está el menor trasladado o retenido y en su defecto el que corresponda por turno de reparto. Estos son los rasgos más relevantes, ¿vale? La concentración de la competencia en los juzgados de primera instancia de capital de la provincia. La necesaria celeridad de la solución de los asuntos, que tiene que ser en 6 semanas. Se incorpora una amplia legitimación y se separan los aspectos civiles de los penales con el objetivo de no retrasar una resolución civil. Se refuerza la cooperación entre autoridades, se incrementa la figura de la autoridad central, quien habrá de colaborar con el juzgado, y el órgano judicial, antes de decidir, tendrá que oír al menor en presencia del Ministerio Fiscal, a no ser que no lo aconseje pues, por su edad o madurez, por ejemplo, si es un niño de 3 años. Regula también el artículo 778 sexes de la ley
El supuesto en el que el menor es trasladado desde España, estado en el que tenía su residencia habitual, al territorio de otro estado. En este caso es posible solicitar a la autoridad judicial competente española una decisión que declare la ilicitud del traslado o retención, como prevé también el Convenio de La Haya de 1980. Y hasta aquí el tema 20. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.